Buenos días, mi nombre es Carlos Choes y en este momento vamos a determinar los valores de nuestras 4 resistencias que tenemos aquí. Para ello las vamos a anotar en nuestra tablita que está de este lado. Para determinar el valor de cada resistencia nos vamos a guiar por sus bandas de colores y con ayuda de nuestra tablita de colores. Entonces, para nuestras dos primeras resistencias tenemos los colores café, verde y amarillo. Entonces vamos a nuestra tablita a ver qué número nos da para determinar el valor de cada una de ellas. Entonces nuestra primera resistencia nos da un color café o marrón, nos indica el número 1. Para nuestra segunda banda es de color verde, bandas número 2, color verde, nos da el número 5. Lo anotamos de esta forma. Nuestra tercera banda es nuestra banda multiplicadora, o sea, por el número que vamos a multiplicar los dos primeros números que ya anotamos. Nuestra resistencia tiene el color amarillo, entonces el color amarillo nos da un valor de 10.000. Vamos a multiplicarlo por 10.000. Esto nos da un valor de 150.000 ohmios. Si lo transformamos a kiloohmios, nos da un total de 150 kiloohmios. La última banda es de color dorado. Entonces, para el color dorado, esto nos va a dar el total de la tolerancia. Es un 5% el de color dorado. Entonces, esta resistencia tiene un valor de tolerancia en un rango de más o menos un 5%. Entonces ahora vamos a ver el valor que nos da con nuestro multímetro. Procedemos a medir nuestra primera resistencia, el cual nos da un valor de 153.4 kiloohmios. 153.4 kiloohmios. Nuestra segunda resistencia es igual, entonces tendrá el mismo valor de 150 kiloohmios con un rango de más o menos el 5%. Entonces vamos a medirla también con nuestro multímetro. Nuestra segunda resistencia nos da un valor de 148 kiloohmios. Aquí están los dos valores de nuestras primeras resistencias. Con el multímetro vamos a nuestra tercera resistencia, la cual tiene unos colores diferentes. El primer color es color café. Según nuestra tablita nos da el número 1. Nuestra segunda banda es de color verde. Segunda banda, color verde, número 5. Los dos primeros números los vamos a multiplicar por nuestra tercera banda, que es de color rojo. Tercera banda multiplicadora número 100. Entonces nos da un total de 1500 ohmios. 1500 ohmios lo transformamos en kiloohmios, sería 1.5 kiloohmios. Para transformarlo, recordemos que hay que dividirlo por 1000, entonces nos da este valor de 1.5 kiloohmios. Entonces vamos a hacer la medición con nuestro multímetro y nos da 1.5 exactamente con nuestro multímetro, 1.5 kiloohmios. Entonces está dentro del rango de la medición con la determinación de los colores. Nos faltó la última banda, que es también de color dorada, que la tolerancia también viene a ser más o menos un 5%, más o menos un 5% de tolerancia. Entonces nuestra medición está dentro del rango. Vamos a nuestra última resistencia. Nuestra última resistencia tiene en la primera banda un color naranja. Con nuestra tablita, color naranja nos da el número 3. La segunda franja de color naranja
nuestra tablita nos da también número 3 por nuestra tercera banda, que es la multiplicadora, es de color amarillo, nos da por 10.000. Entonces nos da un total de 330.000 ohmios. Si lo convertimos a kilo ohmios, lo dividimos para 1000, nos da un total de 330 kilo ohmios. Entonces vamos a hacer la medición con nuestro multímetro de nuestra resistencia. Tenemos que graduarlo un poquito. Vamos al rango de 1000 y nos da un total de 328 kilo ohmios con nuestro multímetro. 328 kilo ohmios. Nuestra franja de tolerancia, que es la número 4, según nuestra tablita de color dorado, es un 5%. Entonces quiere decir que está dentro del rango de nuestra medición. Entonces serían 330 kilo ohmios con un rango de tolerancia de más o menos el 5%. Según nuestra medición está bien. Eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, a continuación les voy a explicar cómo realizar un circuito en serie en el protoboard, ahí aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Como primer paso, debemos colocar nuestras resistencias en el protoboard de forma que queden en circuito en serie. Primera resistencia. Segunda resistencia. Tercera resistencia y nuestra última resistencia. Listo. Una vez teniendo ubicadas nuestras resistencias en serie, vamos a prender el multímetro, lo ubicamos en ohmios para poder medir el valor de cada resistencia. El valor de mi primera resistencia es de 30 ohmios, pero debemos tener en cuenta que al medirlo en un multímetro te da un valor de tolerancia ya sea de menos 5 o más 5. Entonces nos va a salir un valor aproximado. Mi primera resistencia, que es de 30, me da un valor de 30.1. Anotamos ese valor. Medimos nuestra segunda resistencia, que mi segunda resistencia es de 22 ohmios. Y en el multímetro nos da de 22.2. Medimos nuestra tercera resistencia, que es de 24 ohmios. En el multímetro nos marca 24.1. Cuarta resistencia, que es de 15 ohmios, y en el multímetro nos marca 15.3. Correcto. Ahora vamos a medir
el valor equivalente de nuestro circuito, el cual es de 90.8. Anotamos nuestro valor equivalente del circuito. Como segundo paso, para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, debemos conectar nuestra fuente a nuestro circuito en serie en el protoboard a través de nuestros cables UTP. Entonces procedemos a conectar nuestra fuente con nuestro circuito en serie. Una vez conectados, debemos colocar nuestro multímetro en voltaje para que ahora nos dé el valor en voltaje. Listo. Una vez que tenemos ubicado donde debe ser, mi fuente es de 9 voltios, pero con todas las pruebas que hemos realizado para poder elaborar el circuito, ya se nos ha ido descargando. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Nuestro valor es de 8.10. Ese es el valor que nos da el voltaje. Como siguiente paso, aquí tenemos la fórmula de la ley de voltaje de Kirchhoff, donde nos dice que menos el voltaje de la fuente más el voltaje que nos va a dar cada resistencia debe ser igual a 0. Continuamos a medir. Cada una de las resistencias, cuál es el voltaje que nos va a dar. Como primera medida es 2.60. Este es el valor de nuestra fuente, más el voltaje de la primera resistencia, que es 2.59, más el valor de nuestra segunda resistencia, que es 1.89, más el valor de nuestra tercera resistencia, que es 2.06, más el valor de nuestra cuarta resistencia, que es 1.29, igual a 0. Una vez que hemos reemplazado todos nuestros valores, las medidas que nos ha dado en la fórmula, vamos a proceder a hacer la operación. Listo, entonces, menos 8.10, que es el valor de nuestra fuente, más el voltaje de la primera resistencia, que es 2.59, más el voltaje de nuestra segunda resistencia, que es 1.89, más el voltaje de nuestra tercera resistencia, que es 2.06, más el valor del voltaje de nuestra cuarta resistencia, que es 1.29. Esto no es igual a menos 0.27. ¿Por qué no nos da el valor exacto a 10? Ya que debemos recordar que yo les expliqué que el multímetro nos da un valor de tolerancia aproximado de menos o más 5. Y también les voy a mostrar que conforme estamos realizando el proceso, se va descargando nuestra fuente. Vamos a ver ahora cuánto es el valor de voltajes de nuestra fuente. Miren, es de 7.79 el voltaje, cuando al principio era de 8.10. Espero que les haya quedado claro
de cómo debemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en un circuito en serie en un protoboard. Muchas gracias. Circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos, ya sean generadores, resistencias, condensadores, inductores, interruptores, entre otros, se conectan sucesivamente. Es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente y así sucesivamente. Entonces, para nuestro trabajo vamos a usar un circuito en serie. Vamos a hacer un circuito en serie, armar un circuito en serie. Vamos a usar 4 resistencias. Utilizaremos también lo que es nuestra placa de prueba y nuestro multímetro, ¿no? Entonces vamos a buscar el valor de nuestras resistencias para poder sacar la resistencia equivalente. Nuestra resistencia 1 va a valer 1.97 kilo ohmios. Nuestra resistencia número 2 va a valer 0.15 kilo ohmios, ¿no? Nuestra tercera resistencia nos va a valer 0.99 kilo ohmios. Y nuestra última resistencia, cuarta y última, nos va a valer 0.53 kilo ohmios. Entonces vamos a hacer la suma de nuestras resistencias. Para esto, nuestra fórmula es resistencia total más la suma de todas nuestras resistencias, ¿no? Nuestra resistencia total va a ser igual a la suma de todas nuestras resistencias. Entonces vamos a reemplazar. Resistencia total es igual a nuestra resistencia 1, como ya dijimos, vale 1.97 kilo ohmios. Más resistencia 2, 0.15 kilo ohmios. Más nuestra resistencia 3, que viene a ser 0.99 kilo ohmios. Entonces, la suma... Vamos a tomar nuestra calculadora y vamos a sumar nuestras resistencias. 0.15 más 0.99 más 0.50. Nos va a dar un total de 3.64. Resistencia total 3.64 kilo ohmios, ¿no? Entonces, para comprobarlo, lo haremos con nuestro multímetro, poniendo nuestras resistencias en serie. Vamos a armar un circuito en serie, en nuestra placa de prueba, ¿no? Entonces, colocamos nuestras resistencias. Aquí estamos poniendo nuestras resistencias. Vamos 3, como pueden ver. Estamos solo lo que es entrelazándolas, como dijimos en nuestro concepto, sucesivamente, ¿no? Bueno, aquí ya hemos terminado de poner nuestras 4 resistencias. Sucesivamente están entrelazadas cada una de ellas. Vamos ahora sí a comprobar nuestro resultado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a medir, aquí lo que hacemos es tomar la suma de punta a punta. Colocamos aquí
colocamos aquí, en esta parte de aquí. Y nos va a salir nuestro resultado de 3.64, ¿no? 3.64, que es el resultado que teníamos aquí, en el cual usamos la fórmula. Si pueden ver, aquí está nuestra fórmula, nuestro resultado, ¿no? Fue el mismo resultado que nos salió en nuestro multímetro. Muy bien, entonces vamos a medir nuestra resistencia, ¿no? Y dijimos que nos había salido 3.64 kiloohmios, ¿no? Entonces aquí podemos comprobar, ahí en nuestro multímetro nos sale 3.64, ¿no? Que es nuestro mismo resultado que tenemos acá, en la parte inferior de nuestra hoja, ¿no? 3.64, nuestra fórmula está ahí y hemos comprobado que sí está bien hecho, ¿no? Nuestro resultado salió exacto. Gracias. Como primer punto, vamos a soldar nuestra resistencia a estos dos cables que he hecho, a los cuales he denominado jumper, que en inglés es salto, ¿no? Ahí está. Nuestros dos jumpers con esta resistencia han hecho una forma de T. Ahí lo que tenemos que hacer es seguir pegando, seguir soldando nuestra resistencia hasta llegar a una forma de escalera. Y es así como ya queda nuestro esquema de nuestro circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es que la corriente se bifurca en cada nodo. Estos, imaginemos que son nodos, y la corriente viene así aquí y hace una desviación. Ahora lo que vamos a hacer es medir nuestras resistencias, ya que en el circuito paralelo cada una de las resistencias va a tener el mismo valor. La resistencia 1 va a tener el mismo valor que la resistencia 2, y la 2 va a tener el mismo valor que la resistencia 3, y la 3 por ende va a tener el mismo valor que la resistencia 4. Entonces vamos a proceder a medir nuestras resistencias. Vemos que la resistencia 1 nos bota 10.1, 10.0. Vamos a ver la resistencia 2. Esta nos bota 10.0. La resistencia 3, 10.0. Y la resistencia 4, 10.0. Quedamos así. Resistencia 1 igual 10.0. Resistencia 2, 10.0. Resistencia 3, 10.0. Resistencia 4, 10.0. Y total de resistencia sería 40 K ohmio. Aquí pongámosle K ohmio, K ohmio, K ohmio y K ohmio. Sí, nuestra total medida de resistencia es de 40
ohmios.